literario que digamos que nos da nos da una esperanza, nos da una explicación religiosa, pero pues no es la explicación científica, es decir, no hay pruebas pues de que haya existido Adán y Eva, pero sí nos reafirma la fe. Y entonces esa explicación científica que estamos hablando y que yo les decía que ustedes pueden preguntarle sin ningún problema a la profesora Viviana y que ella les va a decir exactamente lo mismo que yo, esa explicación científica nos dice que las especies, todas las especies a lo largo del desarrollo de la vida en la Tierra, esas especies se han adaptado y han logrado sobrevivir a los cambios climáticos y su entorno. Esas especies han evolucionado y nosotros no es que vengamos de los monos, somos una especie distinta, pero tenemos un ancestro común. ¿Un ancestro común con quién? Con los gorilas y con los chimpancés. Es decir, compartimos alrededor del 90% de nuestros genes, pero esa pequeña diferencia hace que nosotros nos diferenciemos y que nos hayamos separado hace alrededor de 5 y 7 millones de años atrás. El ancestro más antiguo nuestro, que Profe, ya desapareció, señora. profe, tenemos que tomar apuntes. No, chicos, porque esto nosotros ya lo vimos, pero lo que sí, lo que crean necesario, pues lo van tomando. Lo que yo diga, lo van tomando, por favor. O sea, Bueno, lo que crean más importante. Nuestro ancestro común más antiguo, y no es que todavía exista, porque por eso mismo les digo, no, esta especie no se logró adaptar a los cambios climáticos, pero sí logró evolucionar, fue el Australopithecus. Este Australopithecus corresponde a, a un fósil, a un resto fósil de sexo femenino que le llamaron Lucy y fue encontrada en África. Si nosotros miramos, si nosotros miramos las imágenes que siempre cuando uno busca la evolución del hombre, pues nos va a aparecer básicamente esto, ¿no? Que en algún momento yo se los compartía y ahí en la plataforma está. Entonces, nuestro ancestro común, que como les decía, o sea, es un ancestro común junto con gorilas y chimpancés, es de alrededor de 5 a 6 millones de años. El primer homínido podemos decir que apareció hace 4 millones de años y es denominado Australopithecus. Luego apareció el Homo habilis. ¿Qué quiere decir Homo habilis? Digamos, homínido con habilidades. Homo erectus es un homínido que logró posicionarse de forma erguida, es decir, de forma recta sobre sus dos pies y su capacidad de cráneo fue mucho más grande de las dos anteriores. Luego viene el Homo neandertal. Este Homo neandertal, digamos que es lo característico es que se estableció en las zonas altas, es decir, en las zonas donde puede decirse hace mayor frío y pues sus rasgos físicos daban cuenta de ello. Y este Homo neandertal ya da cuenta de capacidad de comunicarse. Y finalmente aparece el Homo sapiens. El Homo sapiens ya logra, digamos que tener una posición totalmente erguida, tener mayor dominio de sus extremidades, es decir, brazos, manos y pies, y pues su capacidad cránea, su capacidad de comunicación, su capacidad de abstracción, de representar el mundo, pues es mucho más compleja. Entonces, eso para decir qué es la teoría de la evolución, ¿no? Es una teoría, es una explicación científica en donde se adaptan las especies a los cambios climáticos y demás. Pero al ser humano, porque la teoría de la evolución da cuenta de todas las especies en la Tierra, pero al ser humano hubo algo fundamental y yo creo que esto sí, ustedes pueden escribirlo en su cuaderno grande, ¿no? Y es el papel que tuvo el trabajo en la evolución del hombre, ¿sí? Nosotros nos diferenciamos de las otras especies, nosotros nos diferenciamos de los otros mamíferos porque somos bípedos, es decir, caminamos de forma erguida sobre nuestros dos pies, tenemos la oposición al pulgar, es decir, podemos utilizar nuestra mano en forma de pinza, hacer movimientos
finos con nuestros dedos, coger herramientas, fabricar herramientas. Crecimos a diferencia de otros homínidos, como los chimpancés y los gorilas, y tuvimos cambios en la laringe. Esto de cambios en la laringe es fundamental porque gracias a eso nosotros tenemos un lenguaje, ¿no? Un lenguaje a partir de símbolos, un lenguaje a partir, un sistema de comunicación por medio de la voz. Pero estos cambios no se hubiesen dado si nosotros, como especie, no dominamos, digamos que el trabajo. ¿Sí? Suena un poco redundante, pero es que ¿qué es el trabajar? Es satisfacer nuestras necesidades por medio de la transformación del entorno. Es decir, nosotros logramos transformar el medio natural para satisfacer nuestras necesidades. Y cuando logramos transformar ese medio natural, logramos elaborar herramientas. Al elaborar herramientas, construimos un lenguaje, nos adaptamos al medio, transmitimos conocimientos y hacemos que nuestro pensamiento se vuelva mucho más complejo, tan complejo que nosotros ya hacíamos representaciones artísticas, ¿sí? Eh, Cuando ustedes ven y a veces ven documentales que el arte rupestre, que quiere decir arte que se llevó a cabo hace millones de años y donde se representaba por medio de tintas en las piedras, en las cuevas, las formas de vida, quiere decir que ya había un pensamiento lo suficientemente complejo y unas relaciones sociales complejas que daban cuenta del grado de evolución que había alcanzado la humanidad. Profe, eso fue de un día para otro, nosotros seguimos evolucionando, ¿o qué? Claro, nosotros seguimos evolucionando porque todas las especies se siguen adaptando al medio y las que logran sobrevivir son las que logran evolucionar. No sé, si hoy llega a caer un meteorito en la Tierra y nosotros desaparecemos, pues otra especie ocupará nuestro lugar, quizás con otras características biológicas, pero hasta el momento en la vida de la Tierra, pues nosotros somos la especie con mayor grado de evolución. Por esto mismo, porque tenemos lenguaje, porque tenemos relaciones sociales, porque transmitimos conocimientos y porque básicamente nosotros nos diferenciamos de las demás especies porque tenemos capacidad de razón, es decir, nosotros decidimos sobre nuestras acciones. Y una de esas decisiones fundamentales para este cambio biológico fue el papel del trabajo. Y ya más adelante nos vamos a seguir dando cuenta cómo el trabajo influenció a todos esos saltos importantes que ha vivido la humanidad. Hasta ahí, ¿preguntas? Profe, No, profe. es que lo que pasa es que yo estaba copiando la evolución humana, una cosa que me había faltado en copiar de una clase, entonces no la alcancé a copiar bien. No, pues igual ustedes lo pueden encontrar ahí siempre. Ustedes si revisan ahí el campus siempre van a encontrar esos apuntes. Sí, profe, pero es Entonces, que se me olvidó dónde era que salía no, el nombre, evolución, sale como evolución del humano. Oye, ok. Bueno, entonces les decía, el trabajo siempre ha sido fundamental y para entender eso del trabajo tenemos que entender dos cosas. Por un lado, el papel de la sociedad en relación con el papel de la naturaleza. Esa relación siempre tenganla presente porque de aquí en adelante yo les voy a estar preguntando siempre por esa relación, la relación sociedad-naturaleza. A veces creemos que las ciencias sociales no se ocupan de la naturaleza. No, claro que sí, porque toda relación social, es decir, ustedes ahí sentados juegan un papel en la naturaleza, es decir, ustedes están en un entorno, ustedes están en un barrio que está construido, los que viven en Isla del Sol, que está construido al lado de un riachuelo, los que viven en Sierra Morena, pues unas construcciones que están hechas sobre las laderas, es decir, siempre la humanidad ha estado en relación con la naturaleza. Entonces les decía, que ustedes a veces preguntan, profe, ¿y eso fue de un día para otro? No, claro que no.
Es decir, des en cuenta, miren aquí la línea del tiempo, des en cuenta que si nosotros estamos en el 2020, ese 2020 significa después de Cristo, es decir, tendríamos que mirar de aquí hacia allá. Y mirar de aquí hacia allá quiere decir que iríamos nada más por acá. En el 2020 tenemos 4 millones de años atrás de historia, es decir, de conocimientos heredados. Desde el Australopithecus, que miren, duró más o menos 2 millones de años, el Homo habilis otro millón de años, el Homo erectus otro millón de años, y el Homo sapiens aparece hace 10.000 años atrás, ¿sí? El Homo sapiens sapiens. Y cuando aparece el Homo sapiens sapiens, se da ese cambio, digamos que ese cambio, se empiezan a dar esos cambios del sedentarismo al, no, ¿qué? Perdón, del nomadismo al sedentarismo. ¿Cómo así del nomadismo al sedentarismo? Pues des en cuenta, en el nomadismo, que se conoce como la edad paleolítica, es decir, la edad de piedra, nosotros decimos que eso fue hace 2,4 millones de años en África. Entonces uno puede ir a ver este mapa. A ver, ¿dónde está? Uno puede ver este mapa y uno se da cuenta de cómo se pobló nuestra tierra, ¿sí? Entonces, el punto de origen evidentemente fue África, pero ahí a partir eh, del desarrollo, es decir, de las caminatas extensas que hacían las familias en busca de alimentos, pues empezó a poblar el mundo, ¿no? Primero en Europa, después en Asia, de Asia a Oceanía, pero también de Asia hacia América del Norte y América del Sur. Este poblamiento por aquí se dio porque básicamente esto estaba unido y estaba unido porque fue la última glaciación, es decir, había un puente natural que permitía el paso de un continente a otro. Hoy en día, pues, existe una larga distancia, pues no tan larga, pero sí es una distancia que hay que atravesar en barco y algunas veces es muy difícil atravesar de Asia a América del Norte porque son zonas muy, muy, muy frías. Pero en su momento, pues se permitió, ¿sí? Y así se pobló el mundo. Se pobló por comunidades nómadas. Y esas comunidades nómadas, pues tenían una economía depredadora. ¿Cómo así economía depredadora? Pues eran cazadores, eran recolectores, eh, y ellos, pese a que dominaban el medio, pues ellos se tenían que adaptar a ese medio. Es decir, ellos van caminando, encuentran un montón de plantas, no sé, de mazorca, por poner un ejemplo, no se me viene nada más a la mente. Y se acaban las mazorcas y ellos al no tener ese conocimiento de la agricultura, pues tienen que partir en busca de más alimentos. Es decir, aquí aún no existe el concepto de propiedad, ¿sí? Aquí la naturaleza aún sobrepasa las capacidades del ser humano. ¿Cuándo? Cuando éramos nómadas. Y duramos siendo nómadas, des en cuenta, duramos siendo nómadas 4 millones de años, ¿sí? Duramos siendo nómadas. Fue hasta 4.000 años atrás, antes de Cristo, que nosotros pudimos dar ese cambio revolucionario de una piedra tallada a una piedra pulida. Por eso el neolítico se conoce como el periodo de la nueva piedra, es decir, una piedra mucho más estética, mucho más pulida. Y nuestra economía cambia, ¿no? Y el papel de la economía cambia porque vuelve a aparecer aquí la relación de la sociedad con la naturaleza, ¿sí? La relación de la sociedad con la naturaleza, mientras éramos nómadas, era que la naturaleza nos sobrepasaba a nosotros. Los recursos naturales nosotros no los dominábamos y por eso teníamos que hacer largas caminatas en busca de alimentos. Pero aquí nosotros logramos adaptar esa naturaleza, logramos transformar esos recursos naturales para hacer para satisfacer nuestras necesidades. ¿Y cómo se le llama eso? Trabajo. Y cuando cambia esa economía
a volvernos agricultores, a volvernos ganaderos, es decir, a la domesticación de animales, pues nosotros logramos dar ese salto importantísimo en la humanidad para volvernos sedentarios, es decir, para que surjan las aldeas, para que construyamos territorio. Un territorio no quiere decir un pedazo de tierra, sino un territorio quiere decir algo que nosotros le damos sentido, es decir, la casa de ustedes es un territorio, el barrio de ustedes es un territorio, porque usted sabe que su barrio va de la calle, no sé, de la calle Quinta a la carrera Cuarta, usted sabe que de ahí a ahí es su barrio y usted lo siente propio, ¿cierto? Asimismo, pasó en ese momento. Ellos sabían que de esa ladera a la orilla del río era su territorio y en ese territorio cultivaban. Y en ese territorio ya empezaron a aparecer, como ya era propio, empezaron a aparecer grupos dominantes y grupos dominados. Entonces, des en cuenta que esa relación de la sociedad con la naturaleza que cambió, determinó que hubiesen cambios políticos, que hubiesen cambios culturales y que hubiesen cambios artísticos, porque empiezan a aparecer las pinturas rupestres, ¿sí? Y empiezan a aparecer las pinturas rupestres. A diferencia de cuando éramos sedentarios, ya aquí se empieza a representar cómo se vivía en comunidad en un sitio fijo, ¿no? Entonces, eso para darnos cuenta que este fue el salto más importante, es decir, cuando aparece la agricultura, aparecen los primeros cimientos, es decir, las primeras características de lo que sería una civilización. Entonces, por eso aquí nosotros, si se dan cuenta, esto ha sido un paso a paso, ¿no? Pasamos de la evolución a cómo el trabajo influenció esa evolución y cómo el trabajo determinó el paso del nomadismo al sedentarismo para construir las primeras civilizaciones. Y entonces en las primeras civilizaciones hay unas nuevas formas de vida, ¿sí? Las primeras civilizaciones, nosotros teníamos por aquí estos apuntes, uy, 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 aquí, estos apuntes en donde decíamos, los antecedentes de las primeras civilizaciones, pues es el nomadismo, ¿no? No teníamos un sentido de propiedad y nos adaptábamos a los cambios de la naturaleza. Éramos recolectores y no teníamos un territorio definido. Siempre andábamos en familia. Pero cuando cambia esa relación con entre la sociedad y la naturaleza, es cuando aparece el sedentarismo. Y entonces ya hay posesión, es decir, ya hacemos propio un pedazo de tierra porque sabemos que ese pedazo de tierra es un recurso natural, porque sabemos que ese pedazo de tierra que está junto al río lo podemos transformar en un recurso natural y fijamos un territorio. Y cuando fijamos ese territorio, aparece la propiedad. Y cuando aparece la propiedad, dividimos el trabajo en esa propiedad. Y ya no estamos en familia, estamos en clanes y en tribus. Incluso ya empezamos a dominar el metal, ya empezamos a dominar el bronce y nos volvemos una sociedad compleja. ¿Qué quiere decir una civilización? Sociedad compleja. ¿Y cuáles son las características de esa sociedad compleja? Como les decía, uno, la división social del trabajo. Dos, que exista una religión. Tres, que exista política, es decir, que hayan relaciones de poder, que hayan grupos que dominan y grupos dominados. Cuatro, que exista una economía. Esa economía, ¿cuál era? La agricultura. ¿Y por qué la agricultura? Vuelve y aparece la relación sociedad y naturaleza. Porque todas estas civilizaciones que alcanzaron su auge alrededor del año 3500 antes de Cristo, se establecieron a los lados de los ríos. Entonces, Mesopotamia, que quiere decir tierra entre dos ríos, se estableció en el río Éufrates y en el río Tigris. Egipto en el río Nilo. China en el río Amarillo y en el río Azul. La India, la civilización india, en el río Indo, aquí me faltó anotar, río Ganges, también estaba en medio de dos ríos. Los Andes, es decir, el Perú, se ubicó al lado del mar Pacífico. Y en Mesoamérica, es decir, México,
se hizo al lado del Golfo de México. Entonces, veamos, antes de explicar este mapa conceptual, veamos un poco eso de que estaban al lado de los ríos. ¿Y por qué al lado de los ríos? Vean, uno puede ver estos 5 mapas y usted dice, bueno, pero ¿dónde es eso? Entonces uno tiene que primero ubicarse en el mundo. Entonces va uno aquí y dice, bueno, ¿dónde es que quedaba Mesopotamia? ¿Dónde es que quedaba Egipto? Y entonces, aquí, casi en todo el centro del mundo, queda Mesopotamia. Que si hoy en día está ocupada por países, claro, y que curiosamente todos esos países ahorita están en guerra por el control y el dominio de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Sigue estando presente nuestra relación sociedad-naturaleza. ¿Para qué los recursos naturales? Para transformarlos y satisfacer nuestras necesidades, es decir, para el trabajo. Entonces, sigue siendo el punto angular, es decir, la característica principal que ha dado el desarrollo de nuestra humanidad. Entonces, aquí Mesopotamia, aquí al lado Egipto. Nos vamos aquí a este par de cachitos, por decirlo así, y encontramos a la India. Y aquí encontramos a China. Eso tanto en Europa como en Asia. Si nos vamos para América, aquí encontramos Mesoamérica y aquí encontramos a los Andes, ¿sí? Eso para que ustedes se ubiquen con respecto a esto. Entonces, no sé si alcanzan a ubicarse. Aquí Mesopotamia, Egipto, India, China, Mesoamérica y los Andes. Entonces, miren, este mapa nos muestra de forma detallada. Mesopotamia, vean, la ciudad principal está entre los dos ríos, río Éufrates y río Tigris. India, las dos ciudades principales, lo mismo, entre el río Indo y el río Ganges. China, las dos ciudades principales, bueno, las tres pegadas al río Azul y al río Amarillo. Nos vamos para América, Mesoamérica. La cultura olmeca, que fue la primera cultura de toda esta civilización, se encuentra justo en el Golfo de México, es decir, con salida al mar. Y lo mismo en América Andina, es decir, en los Andes. Todo lo que después se va a conocer como el Imperio Inca está con salidas al Océano Pacífico. Es decir, siempre los recursos naturales estuvieron presentes para el desarrollo de nuestra civilización. Entonces, des en cuenta cómo esa economía que se dio a partir de establecerse cerca de ríos permitió dos cosas. Permitió la agricultura, pero adicionalmente permitió el comercio. Es decir, no solamente se cultivaba para recoger los alimentos necesarios para la población, sino también para intercambiarlos y sacar fruto de ello. Entonces aparece el comercio y cuando aparece el comercio, pues aparece también la rueda y aparece la navegación fluvial, es decir, que se navegaba en barcos y en canoas para llevar las mercancías. Todo esto, o sea, des en cuenta cómo ese cambio de volvernos nómadas a sedentarios hizo que se complejizara nuestras relaciones sociales. Y cuando yo hablaba de política, pues ustedes se podrán acordar que cuando estábamos hablando el trimestre pasado de normas y de leyes, nos decían que el primer sistema, el primer código de normas y de leyes se dio en Mesopotamia. Es decir, se dio a partir del código Hammurabi, ¿sí? En donde por medio de la escritura nos decían qué estaba permitido y qué no estaba permitido. Entonces, fundamental la escritura, pero además el arte y la cultura, ¿sí? Además porque ya estábamos en ciudades, señor. Si no me equivoco,
la escritura Hammurabi las tallaba, o sea, eran las leyes, las tallaban en las piedras, ¿no? Sí, señor. Sí, claro. Entonces eso da cuenta de un grado de complejidad en la sociedad, ¿sí? No solamente es decir, bueno, pues apareció la civilización y ya, es entender cómo la civilización apareció y cómo todas estas características hoy en día son vigentes en nuestra sociedad. Nosotros tenemos un grado de complejidad en la arquitectura, nosotros tenemos nuestras ciudades, es decir, territorios como espacios de poder, nosotros tenemos la escritura, el arte, la cultura, tenemos un poder militar, nuestra economía ya va incluso va más allá de la agricultura, tenemos una política en donde siguen apareciendo grupos dominantes y grupos dominados, nuestra religión, pese a que no es politeísta, pues sigue siendo una parte fundamental y central en nuestras vidas y la división del trabajo, pues más vigente que nunca, ¿no? Todos, yo soy profesor, sus papás, no sé, son vendedores, carpinteros, ingenieros, ya hay un reparto de tareas funcional a la sociedad. Chicos, ¿hasta ahí hay preguntas? Profe, es que No, yo no entiendo No, la señor. división de clases. ¿Cómo? Profe, es que yo no entiendo lo de la división de clases. Lo de la división de clases, claro. ¿Cómo se da la división de clases? La división de clases se da, digamos, a la par de cómo se da la división del trabajo. Es decir, esta división de clases iba de la mano con quién poseía y quién no poseía eh, tierras. Recuerden que si la agricultura es el principal motor de la economía, es decir, el poder se empieza a asociar con quien tiene tierras, con quien empieza a dominar esas tierras. Y cuando ustedes hablan de dominio, de poder, pues estamos hablando de política. Entonces, allí las clases se empiezan a dividir, el que tiene tierra, el que trabaja para esa tierra, pero adicionalmente al que cogimos como esclavo. Acuérdense ustedes que en ese momento pues existía la esclavitud y la forma de hacer esclavos a la gente era cuando uno militarmente invadía otro territorio y volvía a esa población o a esos ciudadanos esclavos para cumplir con las necesidades de esa ciudad, de esa sociedad. Des en cuenta aquí que la estructura social de la antigua Mesopotamia era así, ¿no? El rey, es decir, el que tenía el dominio sobre todas las ciudades, un grupo dirigente conformado por los sacerdotes, por los mandos del ejército, como decía yo, por los grandes propietarios de la tierra y los comerciantes. Personas libres eran decir quienes les trabajaban a este grupo dirigente, ¿sí? Y los esclavos, es decir, quienes no tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de privilegio. Eh, Hasta ahí, claro, chicos. Sí, profe. sí, señor, Profe, ¿puedo? Entonces, entonces lo fundamental, yo creo que yo quisiera que ustedes se llevaran eh, como aprendizaje de este periodo la importancia del trabajo en todos los saltos de la humanidad. En el desarrollo de la humanidad el trabajo siempre ha estado presente, ¿sí? Es decir, la relación entre la sociedad y la naturaleza. Profe, O, ¿puedo volver a ponerlo de ese triángulo que decía rey, esclavos ok, y eso? ok. Ustedes lo encuentran ahí en el, en el curso. pero profe, déjenme un momentico que esté hasta que ya lo estamos copiando, entonces déjenme por eso. Listo, chicos. ¿Hay preguntas? ¿Les quedó un poco más claro? ¿Estuvo bien haber recordado todo lo que hemos visto? Sí, señor. Sí, profe.
Profesor, váyame a la lista. No, chicos, recuerden que ustedes tienen que registrar su asistencia en Moodle. Profe, una pregunta. Señor, Profe, ¿usted ya calificó las tareas? Es que no, a mí no me papá, aparece. no, papá, discúlpame, Iker. Como les decía, créanme, chicos, que he estado muy enfermo y todavía me falta por calificar algunos trabajos. Yo espero que hoy termine de hacer eso y si no, pues no, se los prometo que no pasa esta semana. Deme un tiempito, ¿sí? Porfa. Bueno, Entonces, profe, tranquilo. yo esta semana les subo las notas y lo más probable es que la próxima clase, mientras ustedes están haciendo su quiz, yo les muestro sus notas, ¿listo? Bueno, profe, gracias. ¿Listo, chicos? Sí, profe, Sí, gracias. señor. Listo. Pico. Listo. Entonces, bueno, eh, nos vemos el día viernes. Por favor, estudien, des en cuenta que ahí ya pues ya están los cambios hechos en la plataforma para que ustedes revisen todos los apuntes, revisen todos los mapas conceptuales que yo les monto y con eso hacemos nuestra evaluación. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos la próxima clase. Chao, Chao, profe, que profe. Dios lo bendiga. Este, No, profe. No, profe. chicos, Tienen COVID. este mapa, esa estructura piramidal la encuentran ahí en nuestra pestaña vean, aquí, características de las primeras civilizaciones, eso lo encuentran en la semana 18 y 19 de primeras civilizaciones, ¿listo? Para los que lo estaban copiando. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.